Bienvenidos una semana más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica en el que comentamos los estrenos del fin de semana. Hoy os vamos a hablar de los del 5 de abril de 2019 y en este programa escucharéis a Dani Lovato, a Alex Manzano y a quien nos habla, Miguel Ángel Tejero. Este programa va a estar patrocinado por los amigos de Huetaca, esos tuppers de comida casera, tradicional, riquísimos que podéis encargar para guardar en la nevera y llevaros al curro y comer sano todos los días. Luego os contamos un pedazo de oferta a la que vais a tener acceso gracias a Scanners. Vamos a repasar el contenido de este programa. Comenzaremos como siempre haciendo un repaso al resto de estrenos para luego meternos de lleno con las críticas de Cementerio de Animales, la nueva adaptación de la novela de Stephen King, protagonizada por Jason Clarke y John Lithgow, donde aprovecharemos también para hablaros de un nuevo Blu-ray que ha llegado a nuestras tiendas, el de Cementerio Viviente, la película del 89 que adaptaba la misma novela y que sin duda alguna se convirtió en todo un clásico moderno. Os hablaremos también de Identidad Borrada con Russell Crowe y Nicole Kidman, que trata el tema de la homosexualidad en clave de drama. Shazam, una nueva aventura de los estudios DC que la verdad estábamos esperando todos muchísimo después del buen resultado que había dado Aquaman. Concluiremos leyendo vuestros comentarios y analizando la taquilla del fin de semana pasado. Así que ya sin más, comenzamos. En el resto de estrenos encontramos un título español dirigido por Gerard Quinto, Steve Soler y David Torras, titulado 7 razones para huir. En el reparto encontramos a Emma Suárez, Lola Dueñas, Sergi López o David Verdaguer, entre otros muchos. Estamos ante una comedia negra cuya premisa es un matrimonio que intenta abortar a su hijo adulto, una pareja a la que se le presenta el tercer mundo en casa, una escalera de vecinos que no recuerdan qué va después del 6, un agente inmobiliario que intenta vender un piso con posibilidades pero con el antiguo inquilino colgado de una lámpara, un matrimonio bien con 700 esclavos trabajando bajo el suelo, un hombre atropellado y una mujer que cree que no merece la pena llamar a la ambulancia, una pareja a punto de darse el sí quiero hasta que la muerte los separe, 7 visiones surrealistas de una sociedad que no progresa. Asher, una película norteamericana dirigida por Michael Keaton Jones, protagonizada por Ron Perlman, aunque también encontramos en su reparto a Famke Janssen o a Richard Dreyfuss, entre otros. Asher es un antiguo miembro del Mossad que se ha convertido en asesino a sueldo, viviendo de manera austera en un Brooklyn en perpetua transformación. Llegados al final de su carrera y quizá de su vida, Asher rompe una promesa que hizo de joven cuando conoce a Sophie en un trabajo que se tuerce. Para convertirse en el hombre que desea ser, no le quedará más remedio que matar al hombre que fue. La Alfombra Mágica, una película de animación danesa que nos cuenta las aventuras de Otja, un niño que toma prestada una alfombra voladora para ver el mundo. A cambio tiene que encontrar y devolver el diamante de su abuelo. La boda de mi ex, una película escrita y dirigida por Victor Levin, protagonizada por Keanu Reeves y Winona Ryder. Una comedia romántica que nos habla de Lindsay y Frank, dos desgraciados y antipáticos invitados a una boda que comparten las mismas miserias. Cansados de todo el mundo que les rodea, ambos empezarán a sentir algo el uno por el otro. La canción de mi padre, dirigida por los hermanos Erwin, este drama basado en hechos reales, nos habla de la aclamada canción I Can Only Imagine, una canción cristiana contemporánea que es la más escuchada de todos los tiempos, compuesta por el cantante Bart Millard en la banda cristiana Mercy Me, basada en su propia vida. Gordon y Paddy, una cinta animada sueca, en este caso, que comparte con nosotros un misterio. Alguien ha robado las nueces. El hábil zorro no descansa y solo Gordon, el sapo comisario, puede ayudar, si no estuviera tan viejo. Por eso, al toparse con la ágil ratoncita Paddy, decide nombrarla su asistente, nada como un buen trabajo en equipo para devolverle la paz al bosque. Desde Francia nos llega Mentes Brillantes, una película de Thomas Lilty, que en clave de drama nos habla de Antoine, cuando decide prepararse para las pruebas de acceso a medicina por tercera vez. En cambio, para Benjamín es su primer intento y pronto se dará cuenta de que esto no es pan comido. En un mundo tan competitivo y caracterizado por noches de estudio intenso, en lugar de fiestas universitarias, los dos amigos tendrán que encontrar un término medio entre el sacrificio del presente y la esperanza de un brillante futuro. También desde Francia nos llega Un pueblo y su rey, una cinta escrita y dirigida por Pierre Soler que nos devuelve al siglo XVIII. La historia entrecruza los destinos de mujeres y hombres del pueblo con los de figuras históricas. Su lugar de encuentro es la recién creada Asamblea Nacional. En el centro de la historia, la suerte de un rey y el surgimiento de la República. Y
Terminamos con una película alemana, La sombra del pasado, escrita y dirigida por Florian Heckel von Donnersmarck, que a caballo entre el thriller y el drama nos devuelve a la Alemania del Este, donde Kurt Barnett es un joven estudiante que está enamorado de su compañera de clase, Ellie. El padre de ella, profesor Sivand, es un famoso médico que no aprueba la relación de su hija y está decidido a destruirla. Lo que ninguno de ellos sabe es que sus vidas están conectadas por un terrible crimen cometido hace décadas. Pues vamos a meternos ya de lleno con las críticas de esta semana. El típico cuento. Los niños se retaban a entrar de noche en el bosque. Sabían que tenía algún tipo de poder. Lo temían. El bosque tiene algo extraño. Cementerio de animales. En este caso, el equipo de directores Dennis Whitmire y Kevin Kolsch dirigen un nuevo guión basado en la novela de Stephen King. En el reparto encontramos a Jason Clarke, a John Lithgow y Amy Seimetz, a la que quizá conocierais de una película maravillosa que se titula Upstream Color, de Shane Carruth. Cementerio de animales vuelve a llevarnos a terreno conocido, a caballo entre el terror, lo sobrenatural y, por supuesto, el mal rollo. El doctor Louis Creed se muda con su mujer y sus 2 hijos pequeños de Boston a un pueblecito de Maine. Cerca del nuevo hogar de la familia descubrirá un terreno misterioso escondido entre los árboles, cuando la tragedia llega, desencadenando una peligrosa reacción en cadena que desatará un mal de horribles consecuencias. Bueno, pues es complicado hablar de la peli sin desvelar secretos, pero teniendo en cuenta que existe un precedente como Cementerio Viviente, una peli de finales de los 80, y que más que probablemente la hayáis visto casi todos, o hayáis incluso leído el libro de Stephen King, se me hace complicado, ¿no? Como digo, hablar de la peli para no estropeársela a todos aquellos que no hayáis tenido acceso a la historia, ¿no? Estamos ante uno de los títulos clásicos de Stephen King y es muy conocida la novela y supongo que la película ayudó en su momento, ¿no? Aunque es un libro de principios de los 80, la peli no se produjo hasta bastantes años después. Pero sí que es verdad que desde que empezó a publicar Stephen King, todos sus libros han tenido muchísima notoriedad. De hecho, algo que he podido conocer en los extras de Cementerio Viviente, la peli del 89, que como digo también os voy a comentar ahora en esta edición Blu-ray que ha sido editada hace bien poco. Cementerio de animales es un libro que Stephen King tenía aparcado en un cajón y que utilizó para terminar un contrato de publicación con una editorial para poder quitárselos de encima. O sea, era un título para él muy oscuro y quizá menor, basado, eso sí, en ciertas experiencias que había tenido con su propia familia. Tanto, bueno, el traslado de vivienda, vivir en una casa cuyos vecinos viven enfrente pero que en medio hay una carretera, el altercado con el gato familiar, bueno, pues una serie de puntos que efectivamente parecen estar sacados directamente de la vida de King. Yo sinceramente tengo que decir que no soy muy fan de esta historia, por lo que sea no termino de conectar con ella, a pesar de que hay evidentemente una pulsión muy humana detrás de la historia, ¿no? Esa necesidad de evadir la muerte, ¿no? Intentar evitar a toda costa la pérdida de un ser querido. Pero por lo que sea no he terminado de, como digo, de entrar y a pesar de haberme leído muchísimos libros de King durante sobre todo mi adolescencia, esta es una novela que nunca me ha dado por intentar buscar. Yo supongo que es porque había visto la peli y no me había terminado de convencer, ¿no? Os hablo de las 2 pelis a la vez porque básicamente son la misma cosa, son muy parecidas. Esta nueva adaptación que se ha hecho ahora, creo, sinceramente, que no aporta absolutamente nada a la película que ya existía. Es una película cuyo remake no está justificado porque la película del 89 sigue pudiendo verse bastante bien. Y no hay una gran actualización en lo que vemos en pantalla. No necesitamos que se mejoren los efectos especiales, no necesitamos que se adecúe el ritmo
a los tiempos que vivimos. Sí que hay que aclarar que esta nueva versión tiene un primer acto que va mucho más a degüello, va mucho más rápido, intenta asustar más, pero realmente los recursos que tienen los directores son muy limitados. Y sí, cuando pasa el primer camión por esta carretera que separa, digamos, las dos partes de esta zona, pues te cagas vivo, porque el sonido te lo meten a tope, ¿no? A todo lo que da. Y bueno, yo creo que lo de asustar a la gente con el volumen de los efectos de audio es algo que tendría que estar ya un poco superado, ¿no? Juega con las expectativas de lo que se supone que el espectador conoce, pero realmente no aporta nada nuevo. Tiene algún giro que da más juego para lo que es el tercer acto, pero da más juego por una cuestión logística. Lo que en la del 89 se tenía que resolver con un muñeco y con un niño muy inteligente, en esta ocasión se resuelve sin tener que tirar de tecnología, algo que no se pudiera hacer en aquella época. No, se resuelve de una manera mucho más natural y más orgánica. El resultado no deja de ser muy similar. Se introducen elementos en esta película, como si habéis visto el tráiler, que espero que no veáis porque os destrozará los giros. Bueno, pues esa procesión de niños que van con máscaras de animales, ¿no? Son elementos totalmente gratuitos. Yo cuando vi esa escena pensé, ¿qué pasa? Que en ese pueblo no va ningún niño al colegio, y sobre todo porque te lo presentan de una manera muy misteriosa y no se vuelve a hablar de ese tema en toda la peli. Entonces, la verdad es que me defrauda bastante el hecho de que por cuestiones visuales o de marketing se introduzcan algunos elementos en la peli que luego no van a ninguna parte, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas me da mucha rabia. Como digo, al final, pudiendo haber disfrutado de las dos pelis en un corto periodo de tiempo, yo me quedo con la original, porque viene a ser lo mismo y tiene una imaginería muy icónica. Visualmente tenemos a este personaje que lleva la cabeza abierta toda la peli, que para mí es de lo mejor. Es muy impactante, y además ese personaje se utiliza de una manera muy interesante. No, a mí me recuerda mucho al personaje del zombie, el amigo del protagonista de Un hombre lobo americano en Londres, ¿no? Que va dando consejos y va siendo muy sarcástico y tal, ¿no? Esto es igual. Este chaval que aparece al principio con la cabeza abierta y que va dando consejos, este ángel bueno, como se le denomina en la peli del 89, va haciendo acto de presencia y bueno, incluso algunas veces aportando alguna nota de humor. Ese mismo personaje en la peli de 2019 está totalmente desaprovechado, aparece para meter los dos puntos clave que le hacen falta saber al protagonista para entender lo que está pasando, pero de verdad que su presencia, la presencia de esta aparición, queda tan descafeinada porque solo aparecen, como digo, en estos momentos como 2 o 3 veces. Es que no vuelve a aparecer este pobre hombre. Recordad que este personaje del que os estoy hablando era el cartel de la peli original. O sea, la mitad superior del cartel eran los ojos de este personaje, que es una especie de zombie que se aparece, ¿no? Y en esta nueva versión se le ha quitado toda la gracia, motivo por el cual yo, de verdad, que no sé qué es lo que hay en la cabeza de los ejecutivos cuando le dan luz verde a un remake y vuelven a hacer una película exactamente igual y sin tanta gracia, porque, por ejemplo, el título original nos presentaba un viaje tortuoso desde el cementerio de animales a lo que es el cementerio indio, donde realmente ocurre la magia. Aparte de que se tiraban como unas cuantas horas andando, cuando llegaban a esta especie de lugar místico y tal, con los túmulos, con las piedras formando formas y tal, pues hay un plano como de grúa, que no sé, que es un plano muy alto que muestra todo ese decorado natural que tuvieron que construir y que pues les costó un montón, y es también muy icónico. Y sin embargo, en la peli nueva no se molestan en hacer nada parecido. Llegan a un sitio en el que hay piedras y ahí es donde tiene lugar la acción. No entiendo nada. No entiendo cómo en 2019 se pierde imaginería potente, se sustituye por otra que no va a ninguna parte y que no tiene nada que ver con la trama original, y al final nos sale un producto muy parecido pero como más flojo. Entonces, bueno, pues sí, que os voy a decir, yo lo pasé bien viendo la peli porque, bueno, pues hay momentos de tensión, hay sorpresas para los que ya habéis visto la peli anterior, y las interpretaciones están bien,
Pero luego hay cuestiones que es que son clavadas, hay cosas que han ido a hacerlas exactamente igual, no han querido diferenciarse. Cuestiones como por ejemplo Zelda, ¿vale? Los que hayáis visto o hayáis leído la novela sabéis que es un personaje también interesante y de los que más miedo daba de la peli original, ¿no? Y aquí pues han ido a clavarlo y lo poquito que se ve es muy parecido a lo que ya habíamos visto. Solo con respecto a este personaje es donde encuentro que hay un añadido o un giro potente, un momento de mucho susto y de mucho miedo. Y bueno, pues con eso me quedo. Pero realmente entre lo que han quitado, lo que han hecho exactamente igual y donde no han querido llegar a... Nos queda pues eso, algún giro, alguna pequeña novedad que aporta relativamente poco. Poniéndole una balanza, yo personalmente me quedo con la peli del 89, de la que os quiero hablar ahora. Os quiero hablar del Blu-ray que nos han hecho llegar desde Paramount y que queríamos comentar con vosotros, porque precisamente es una herramienta de marketing bastante potente con respecto a la nueva peli. Este Blu-ray abre con un tráiler de la peli nueva y luego hay uno de los añadidos, de los extras, que básicamente es el equipo de la nueva película recordando la peli clásica, recordando la peli del 89. Que me ha parecido la verdad muy, muy bonito, ¿no? Tener al casting y al equipo técnico de la nueva peli recordando de dónde llegó todo, ¿no? Cuál es la peli que están volviendo a imaginar. Y bueno, la verdad es que eso me pareció gracioso. Luego viene una pieza muy interesante en la que Mary Lambert, la directora, nos habla del rodaje, ¿no? Durante unos 10 minutos más o menos va recordando momentos del rodaje y se salpica esta entrevista con momentos de making of de aquella época, con imágenes que yo no había visto, porque se incluyen también los extras del DVD original, el DVD que se puso a la venta en 2006, nada menos. Y esos extras vienen también incluidos. Y me gustan mucho. Ahí tenemos una pieza, como digo, de 2006 que combina mucho metraje de Stephen King en el momento del rodaje de la peli, en los decorados y tal, contándonos cómo se le ocurrió la idea y todo esto, ¿no? Y luego esto, como digo, se combina con ya algunos de los actores de la peli y la directora también en 2006 recordando cómo se rodó la peli, cómo fue el proceso. Vienen varias galerías de imágenes muy interesantes porque hay fotos también de making of donde podemos ver los efectos de maquillaje y los efectos animatrónicos de momentos súper icónicos de la peli. Y quizá lo más interesante es un nuevo audio comentario que acompaña a la película y que está grabado por Mary Lambert, que la verdad es que la mujer se ha volcado con esta nueva edición que Paramount además ha restaurado en 4K y podemos decir que el Blu-ray que nos llega ahora a las tiendas es impresionante, o sea, no tiene defectos. Yo me he quedado loco de la calidad que nos dan sin estropear, sin enguarrinar la imagen, pero se ve como si la hubieran rodado ayer. Es una pasada, ¿no? Además, la directora comenta que se ha aprovechado para rehacer algunos de los efectos ópticos que eran los que más llamaban la atención, ¿no? Los más complicados en aquella época. Estamos hablando pues de los momentos en los que aparece y desaparece este ángel bueno, ¿no? Esta visión, y esta se aprovecha para hacer esas transiciones mucho más limpias, ¿no? Y entonces al final te queda un resultado perfecto, ¿no? Magnífico. Curiosamente se ha elegido en España para la edición metálica, lo que es el Steelbook, una ilustración de una serie de pelis a las que está poniendo imagen Mondo. La serie es Mondo X, que si buscáis fuera de nuestro país, pues ha habido ya un montón de latas de Steelbook desde 2014, me parece que se llevan haciendo, y hay títulos, bueno, pues de todo tipo, desde Terminator, Looper o El laberinto del fauno. Y la última lata ilustrada por Mondo ha sido precisamente Cementerio Viviente. Y en nuestro país se ha utilizado esa ilustración, curiosamente, ¿no? Entonces, ¿qué os voy a decir? Si sois fans de la película y no la tenéis en Blu-ray o la queréis tener en alta definición, hacerse con esa lata metálica para mí sería imprescindible, porque es una auténtica pasada. El diseño es chulísimo. Buscarlo online o si no, lo podemos compartir en redes para que lo veáis, porque me parece impresionante. Tanto el exterior, que es precioso, como el interior. Y además el exterior adornado con una funda transparente que añade partes de la ilustración cuando la quitas y cuando la pones, ¿no? Y queda muy, muy bonito. La verdad es que es una auténtica chulada. Y bueno, para ser una peli que tiene ya sus años,
pues se ha hecho el esfuerzo de recuperar todo este material y de además contar con la directora que se ha volcado, como digo. Mary Lambert le debe mucho a esta película y yo creo que así lo hace patente, ¿no? La verdad es que es muy interesante recuperar sus reflexiones ahora, ¿no? Con el paso del tiempo. Habría echado en falta, pues a lo mejor, que si hubiera contado con el chavalín, ¿no? Con el niño protagonista, que en el momento del rodaje tenía menos de 3 años, tenía 2 añitos y medio, y me hubiera gustado tener entrevistas con él disponibles, pero por lo que sea, bueno, pues no se ha podido contar con él. Sin duda alguna, esta es la semana de Cementerio de Animales. Los que seáis fans del original, pues bueno, tenéis una reimaginación en pantalla grande, que yo puedo entender que a más de uno le pueda ser interesante, como digo, si es fan del material original, pero sobre todo esta reedición restaurada de Cementerio Viviente, que es una auténtica pasada. Jared, quiero que te vaya bien. Que vivas una vida magnífica. Te quiero, pero no vemos cómo vas a poder vivir bajo este techo si esencialmente vas en contra de nuestras creencias. Jared, dime la verdad, nada más. Pienso en hombres. No sé por qué. Lo siento mucho. Identidad borrada. Joel Edgerton vuelve a ponerse tras la cámara para dirigir esta adaptación del libro de Gerard Conley. En el reparto contamos con Lucas Hedges, Nicole Kidman y Russell Crowe, aunque también, evidentemente, Joel Edgerton se reserva un pequeño papel. Se da la circunstancia de que el enfant terrible del cine canadiense, Xavier Dolan, tiene también un personaje en la película, y estamos ante un drama sobre la homosexualidad y la religión, entrando en conflicto. Y será Alex Manzano el que nos cuente su opinión. Y bueno, por fin se estrena en España, por suerte en cines, que ya apostaba a que iba a salir un directo a DVD de Boy Erased, o aquí era traducido como Identidad Borrada, que me parece un nombre bastante horrible, pero bueno, entiendo por qué se llama así. Al final, en inglés sería chico, masculinidad, borrada, algo así, ¿no? Esta película es interesante que precisamente se lance esta semana. De hecho, bueno, como es una major, no ha aprovechado eso para hacer la publicidad, pero si no se hubiera utilizado, porque han salido se les ha destapado el escándalo este de que el obispado de Alcalá de Henares, creo que era, o de... no me acuerdo exactamente. No, bueno, era un sitio de Castilla-La Mancha, ofrecía terapias de reconversión homosexuales. Vale, entonces esta historia, sabéis, la cuenta la historia real de un chico cuyos padres, que eran de una familia bastante tradicional, él era pastor, envían a su hijo adolescente a estas terapias cuando ven en él que puede que haya estas tentativas homosexuales, y para evitarlo pues le envían aquí, que son estas terapias de la iglesia donde los tienen recluidos y les enseñan que todo esto viene del pecado, sobre todo acusan siempre directamente a la masturbación. Esta película la dirige Joel Edgerton, que además también participa como actor, y la protagoniza Lucas Hedges, Nicole Kidman y Russell Crowe. Que bueno, que Lucas Hedges demuestra ser una vez más uno de los mejores actores que tenemos en el mundo, y sobre todo de una nueva generación de actores jóvenes de Hollywood que van a despuntar allá por donde pasen. Nicole Kidman está perfecta como siempre, porque es una actriz como la copa de un pino, me digan lo que me digan. Y sobre todo creo que lo que consigue muy bien aquí es transmitir esa desesperación de una madre que se debate mucho entre su moralidad personal y la moralidad de la ideología y de todo el entorno que le rodea, en este caso un entorno protestante, ultraconservador, que no asume la homosexualidad de la gente. Russell Crowe sorprendentemente está bien, y digo sorprendentemente porque él es un gran actor, pero que últimamente estaba de capa caída, no, lo siguiente. Y luego la película, que cuando cuentas el tema resulta interesante, pero puedes pensar que puede ser algo muy telefilmesco, y he leído que es telefilmesca, he leído que bueno, que no es tan buena, que está bien para un rato, que es una película muy Oscar contender. Mentira, o sea, creo que es mentira, creo que es una película muy complicada, creo que es una grandísima película, creo que Joel Edgerton es un gran cineasta. No vi El Regalo, tengo muchísimas ganas de verla, pero esto no es una película más, esto no es una película precocinada para llegar a los Oscars, es un
drama muy sólido, es un drama muy seco muchas veces, o sea, no es el típico drama americano que tiene cancioncitas, que tiene estos toques de humor yankees que solo saben ellos utilizar. No, es una película muy seca, es una película donde todo sucede con un ritmo bastante lento y en la que busca crear una atmósfera y que busca sobre todo que entiendas el punto de vista del padre de él. O sea, él no es una película tampoco que evidentemente nunca lo defiende, pero quiere entenderlo. No es una película que simplemente señale, no es un Spike Lee que señala, no. Simplemente la película entiende por qué ese hombre es así y evidentemente deconstruye el personaje de Lucas Hedges, que este juego que hace con el personaje está muy bien porque no solo deconstruye a él como personaje para entenderle, sino que al final precisamente desmonta esa masculinidad que están cuestionándole desde estas terapias de reconversión, y creo que eso es lo más interesante de todo, y de ahí el nombre de la película en inglés, Boy Erased. En la película también, como curiosidad, sale Xavier Dolan, mi amado Xavier Dolan, sabéis que es el director de Mommy o Logan's Anyways. Hace un papel muy pequeño, pero es un gran actor, y ya lo demostró en el pequeño papel también que tenía en Bad Times at the Royale. Sale también en Troye Sivan, que hace igual un papel de una escena, pero que es una escena muy potente y sobre todo muy bonita. Para mí, uno de los mejores detalles que tiene la película es la cinematografía. Creo que precisamente es lo que hace que no sea telefilmesca, ¿sabes? Y precisamente por eso me da tanta rabia cuando lo lees, que es que no, es que esta película puede ser... No, es que ni mucho menos. Es que el problema es que es una película que en el contexto en el que ha aparecido puede parecer así porque aparece en Toronto, aparece rodeada de películas muy menores. Es una película que ha tenido una recepción no fría, pero no a la que se merecía, y puede parecer así, pero es que ya digo que ni muchísimo menos. A mí me parece muy muy buena película. Creo que plantea un tema que es muy complicado y que, como ya vemos, existe ahora. O sea, que esto no es una cuestión del pasado, que esto ya no existe, no, es que ya lo estamos viendo esta semana en las noticias. Y que sabe hacerlo con una sutileza y sobre todo intentando entender que hay un sector de la población que no creo, que todavía no entiende que ideas tan aparentemente sencillas como, ya no digo homosexualidad, cada uno se acuesta con quien le da la gana, no, hablo de amor libre, amor. O sea, es que verdaderamente sí, esta película habla de lo sexual porque es una película que, bueno, entiéndeme, una película que asume la homosexualidad como algo puramente sexual. Las conversiones se dan precisamente personas con instintos homosexuales y el instinto más primario precisamente es sexual, pero que luego entiende que el personaje de Lucas Hedges ama que quiere un hombre no solo porque tenga un pene, es que quiere un hombre porque tiene una serie deriva una serie de sentimientos que son iguales a los de un hombre a una mujer, y todo eso lo entiende muy bien Joel Edgerton, y creo que ahí está la grandeza de la película, y luego eso, la elegancia y la sutileza con la que dirige. Es una película que nunca va a cuchillo, es una película que nunca quiere hacer que te busque la lágrima, nunca quiere hacerte llorar, simplemente te está contando una historia de una forma muy clásica, pero ya digo que creo que la palabra es, sin lugar a duda, elegancia. Billy Batson, te nombro defensor. Di mi nombre para que mis poderes fluyan a través de ti. Shazam. ¿En serio? ¡Dilo! ¡Vale! Di mi nombre. ¡Shazam! Shazam. Estamos ante un nuevo título de David F. Sandberg, una persona a la que yo admiro y de la que estoy siguiendo su carrera con muchas ganas desde hace bastante. Sabéis que hace un par de veranos grabé un especial yo solito gracias a que este señor estrenó Lights Out, su primera película en Hollywood, después de hacer cortos en Suecia y con su mujer, a la que también vemos en Shazam, en un pequeño papel. Y bueno, la verdad es que me hace mucha ilusión que haya terminado dirigiendo este blockbuster, que yo creo que es muy representativo de la línea que yo creo que quiere seguir Warner DC. No lo tengo muy claro, ahora lo hablaré con Dani, que además está conmigo y que va a ofreceros esta crítica de Shazam, como siempre introduciendo también mucha información relativa al personaje en el cómic. Shazam está protagonizada por Zachary Levi,
y encontramos en el reparto también a gente como Mark Strong, Jimun Hong-son y bueno, un montón de gente más, incluso algún nombre que yo me reservaría, que yo lo dejaría para así como para no estropear un bonito momento al final, ¿no? La sinopsis oficial de Shazam viene a contar como que todos llevamos un superhéroe dentro, solo se necesita un poco de magia para sacarlo a la luz. Cuando Billy Batson, un chaval de acogida de 14 años que ha crecido en las calles, grita la palabra Shazam, se convierte en un superhéroe adulto, interpretado en este caso por Zachary Levi, por cortesía de un antiguo mago. Dentro de un cuerpo musculoso y divino, Shazam esconde el corazón de un niño, pero lo mejor es que en esta versión de adulto consigue realizar todo lo que le gustaría hacer a cualquier adolescente con superpoderes. Shazam va a poner a prueba los límites de sus habilidades con la inconsistencia propia de un chaval, pero necesitará dominar rápidamente estos poderes para luchar contra las letales fuerzas del mal que controla el Dr. Thaddeus Sivana. Bueno, esta sinopsis he tenido que navegar por sus procelosas aguas para intentar hacerla relativamente coherente, porque no quieren contar mucho, ¿no? Realmente este es el tema, es un chaval que consigue estos poderes de forma mágica y que se ve en la tesitura, ¿no? De a ver qué hace ahora con todo esto, ¿no? Y bueno, esto es un poquito lo que marca toda la película, no creo que sea desvelar mucho. Hay un homenaje muy claro a la película Big de Tom Hanks, y es que esto es lo que se veía venir en los trailers. La película es un Big con superpoderes. Y esto es quizá lo más chulo de la peli. Es muy divertido ver cómo se lo pasa Shazam cuando intenta descubrir hasta dónde puede llegar con estos poderes, ¿no? Esto es el segundo acto y es donde está la chicha de la peli. Quizá el problema que yo le veo es que como tiene que presentarnos un villano y tiene que haber un momento final de enfrentamiento, quizá estas dos tramas quedan muy desligadas, ¿no? Por un lado encontramos que está el conflicto personal y por otro lado totalmente diferenciado el conflicto exterior, el conflicto que nos reserva este villano de turno. La verdad es que es una peli muy contenida, es una peli pequeña, no es una grandísima peli, es una peli apropiada para el director, un director que, como os he adelantado, lleva muy poquito tiempo en Hollywood y la verdad es que para mí filma muy bien, es un buen director, tiene muy buena mano con la cámara y con los actores. El guión entiendo que se lo han dado hecho y por lo tanto es lo que hay, ¿no? Y es donde quizá encuentro mayores problemas, ¿no? A la hora de que disocia de una manera muy tajante estos dos conflictos. Si queréis que os ponga un ejemplo de cómo se resolvía esto de una manera maravillosa, muy reciente, Spider-Man Homecoming, donde el conflicto personal y el conflicto externo del villano típico se conjugaban de una manera magnífica, ¿no? Eran casi la misma historia y eso le da muchísima fuerza al conjunto. Más allá de estos pequeños problemas que yo le puedo encontrar, la peli es muy divertida, es muy entretenida, tiene chistes muy divertidos porque yo diría que estamos ante una comedia directamente, con momentos dramáticos y momentos muy serios, pero evidentemente al final la peli en conjunto es una peli muy divertida y muy, muy chula de ver. Como digo, visualmente la peli está muy bien rodada, los efectos digitales, los efectos especiales me parece que están muy bien, que son de un acabado muy, muy concreto además, porque por ejemplo hay unos monstruos que acompañan al personaje de Mark Strong y a pesar de que sabemos que son monstruos creados por ordenador, el acabado que se les da es muy de animatrónico. Cuando mueven la cara, la mueven muy a la antigua. No tienen unos rangos de expresiones salvajes, sino que tienen unos movimientos muy contenidos, ¿no? Y esto lo hace quizá más realista, ¿no? Lo ata más al suelo. Quizá la escena final, que está muy bien, que es muy chula y que tiene varias sorpresas escondidas, ¿no? para reservarnos, se queda como muy, muy corta de presupuesto, ¿no? Hay un momento con una noria que joder, es una noria de barrio de aquí, de las fiestas de un pueblecillo, o sea, es una noria muy pequeña, ¿no? Y se queda un pelín deslucido para ese gran final que se le presupone, ¿no? Cuando la veáis entenderéis de lo que estoy hablando. Pero al final yo creo que la peli cumple y es muy divertida. Tiene ese puntito macarra también un poquito, tiene buenos guiños muy, muy interesantes. La verdad es que los guiños al resto del universo DC los hace de una manera muy curiosa y es que, por un lado, los superhéroes existen en este universo, pero existen también los cómics sobre los superhéroes. Es como si fueran figuras, como si fueran, yo qué sé, futbolistas de los que se hacen tebeos, ¿no? Pues esto sería un poco lo mismo, estas figuras, estas semideidades que existen en este universo, pero que también forman parte de la cultura pop.
Y así lo vemos, ¿no? Así se muestra en la película. Y esto me parece una manera curiosa e interesante de abordar el dilema, ¿no? Cómo enseñas a los superhéroes en una supuesta realidad alternativa. Me parece curioso. Insisto que no sé si es esta la línea que quiere seguir DC. Ahora lo hablaremos con Dani porque hemos visto muy recientemente el tráiler de Joker, que va por una línea totalmente distinta y para mi punto de vista muy poco acertada, pero yo creo que marca la línea a seguir en cuanto a que no hay ninguna línea. Directamente se están haciendo películas de autor, películas independientes que no tendrían por qué estar asociadas a la Liga de la Justicia o al universo cinemático DC, sino que bueno, que son independientes, que funcionan como películas de manera autónoma y que puntualmente sí podrían enganchar, sí podrían introducirse como partes de un grupo. Yo no sé si con Shazam se va a hacer esto, porque no conozco al personaje en el cómic, porque me falta mucha información. Es ahora cuando le paso el testigo a Dani Lobato para que nos cuente un poco qué podemos esperar de este personaje, pero sobre todo me interesa que me cuentes tu opinión de la peli. Sí, en primer lugar, sí creo que esta peli va a estar muy vinculada a lo que es el futuro de DC, si siguen por la línea de mantener un futuro más o menos compartido, y ya quedó claro con Aquaman que iban a intentar desligarse, pero siempre manteniendo algún tipo de conexión, algún tipo de referencia para el caso de que se pudiera abordar otra peli sobre la Liga de la Justicia o algo así. Y con Shazam ocurre más o menos lo mismo. Aquaman y Shazam son dos películas que se hicieron o que estaban ya en preparación antes de la debacle empresarial, por así decirlo, con las salidas de Ben Affleck, de Henry Cavill, que sí, que sí no. Entonces estas películas han quedado un poco en tierra de nadie. Flash está casi en punto muerto, igual que la secuela de Superman, y estas dos películas han quedado un poco, íbamos a formar parte de este universo compartido. Se ha pulido muchas de esas referencias para que puedan funcionar de manera independiente, pero siguen estando esas conexiones. De hecho, aquí, cuando hablas del tema de los muñequitos, si te fijas, los muñecos que aparecen en una escena, hay un niño jugando con muñecos, son los muñecos de Batman contra Superman. Aparece un momento el logo de Aquaman y tal, entonces es fácil inferir que esto transcurre justo después de Liga de la Justicia, que está más o menos en continuidad. Ya con el Joker es un tema diferente, porque ahí quedó muy claro, incluso lo han anunciado así, que es una película que está fuera de continuidad. Es una peli de autor cogiendo un personaje de DC Comics, y es algo que DC parece que va a explorar también mucho con otro tipo de directores y otro tipo de actores. Mantener por un lado esta línea oficial, por así decirlo, que sigue más o menos lo que hemos visto en Batman Superman, en El Hombre de Acero, y por otro lado proyectos que se escapen un poco de lo que es esta continuidad, para dar la oportunidad a explorar otros mundos, otras realidades, otros acercamientos a los personajes. Y bueno, no sé hasta qué punto eso es una decisión inteligente o ayuda más a saturar el mercado. El tiempo lo dirá, ya lo comentaréis en comentarios cuando veáis la película, y sobre todo cuando veáis también el tráiler del Joker. Esta separación que establece, por ejemplo, con el personaje de Jared Leto y demás. Pero bueno, yendo a lo que es la película, obviamente, como siempre, aquí toman muchas licencias y se escapan mucho de lo que podemos ver en continuidad en los tebeos. Pero si tenéis muchas ganas de coger un cómic y ver de dónde sale más o menos todo lo que acontece aquí, olvidaos de las historias clásicas, olvidaos de la larga trayectoria del personaje, y queda la historia de Geoff Johns, escrita en 2011-2012, salió como complemento de Liga de la Justicia, que ni siquiera era colección propia ni nada, y ahí contaban el origen del personaje, y se había reescrito más o menos el origen para acercarlo a lo que vemos aquí, a nivel de lazos familiares, de origen del personaje, incluso de villanos. El origen clásico es muy similar al de aquí, pero hay determinados factores que cambian para hacerlo más actual y para llevarlo a esta vía más de la diversidad étnica y diversidad sexual y todo este tipo de historias que es más políticamente correcto a como lo vemos ahora. Sobre lo que decía antes, y en relación también a lo que hablas del tema de la escala, que era más corta, hay que tener en cuenta también que los planes iniciales se acercaban más a una adaptación literal al cómic de Geoff Johns, porque el villano iba a ser Black Adam. De hecho, Dwayne Johnson firma en la peli como productor ejecutivo, y durante mucho tiempo se hablaba de que iba a ser el gran villano de la peli, pero desde Warner dijeron que era una escala muy grande, que era meterse en un berenjenal muy grande para la primera película de Shazam, con la cantidad de conceptos y de elementos que tenían que presentar, y
se quedó un poco en la nevera. Dwayne Johnson quedó como productor de la peli con la esperanza y con la intención de que si esto iba bien, pues ya seguramente para una segunda parte ya meterá el personaje de Black Adam. De hecho, hay alguna mención muy muy sutil respecto a los orígenes. Este es un personaje que surge del antiguo Egipto. Black Adam también coge sus poderes de ahí, luego se convierte en monarca de una nación ficticia norteafricana. Entonces, bueno, está todo por ahí muy mezclado, y si seguís las historietas del cómic, pues seguramente veáis algún puntito, alguna referencia muy sutil que puede indicar que esto quizá vaya por ahí. Por lo demás, adaptación más o menos fiel, tomando esas licencias que comentábamos. Un tono para mí sorprendentemente oscuro en algún momento, sobre todo cuando nos centramos en el personaje del Dr. Sivana, del personaje de Mark Strong. La película es menos blanca de lo que podría ser y de lo que nos vendía el tráiler. Creo que es algo que le viene bien a la peli, que no saca de la película a muchos espectadores. A mí me ha pasado comentarlo con gente, viendo solo el tráiler, esto va a ser muy infantil, esto no me llama tanto la atención como un Aquaman, como una Capitana Marvel, como otro tipo de películas. Pero una vez entras en el juego, entras en la acción, obviamente, con la referencia de Vic, el personaje no deja de ser un niño de 15 años con su familia. Entonces, ese tono juvenil, ese tono infantil está ahí presente, pero cuando nos centramos en esta trama del villano y en esa alma torturada que es este personaje, sí vemos esa oscuridad y vemos un tono más adulto. Obviamente, esto es para todos los públicos y cuando tiene que haber sangre, no va a haber sangre en ningún momento. Quizás nos falta ese punto ilustrativo, pero bueno, para mí mejor película que Aquaman. Me lo he pasado bastante mejor, creo que está mejor construida toda la historia, a pesar de que esas dos tramas sí están muy desligadas. De hecho, hasta que pasan los 20 primeros minutos de película, no vemos a Shazam. Se tiran mucho tiempo con la presentación del villano y parecen al final dos películas diferentes. Quizá con Black Adam aquello hubiera funcionado un poquito mejor por el tema de la naturaleza de los poderes y demás. Pero bueno, entiendo que para rebajar la escala tienen que buscar a un personaje así, que otro guiño era el primer villano al que se enfrentaba el Shazam original. Entonces bueno, al final está todo muy bien conectado y muy bien hilado. Mucho sentido del humor. A nivel de efecto visual, hay algún momento que canta un poquito, hay una secuencia en un centro comercial en el que Shazam empieza a volar y parece que está puesto por encima, pero por lo general está bastante bien integrado todo el tema de efectos, y me parece muy interesante que nos pone en la piel del superhéroe. Vemos a cualquier otro tipo de peli, vimos a Capitana Marvel, Iron Man, Superman. Al final no dejaba de ser gente ya adulta, gente muy mentalizada de lo que tenía que hacer. Incluso Ant-Man, que era una especie de ladrón, desde el primer momento usa los poderes no por beneficio propio, sino por cumplir con una promesa o bien por hacer lo correcto. Aquí estamos con un chaval que de la noche a la mañana consigue superpoderes, y ¿qué es lo que hace? Pues divertirse con ellos, descubrir cómo funcionan, incluso hacer alguna maldad o alguna trastada, que muchas veces nos ponemos a pensar qué es lo que haremos nosotros con ellos, y bueno, quizá podríamos hacer muchas de las cosas que se presentan ahí. Entonces, a pesar de ser el protagonista un adolescente, es muy fácil empatizar con él y empatizar con esa situación que está viviendo y con ese descubrimiento de la nueva naturaleza de sus poderes. Muy, muy acertado tu comentario acerca de que los momentos más ligados al villano son muy oscuros, ¿no? Como he dicho al principio, el director viene de hacer cine de terror, y la primera secuencia en la que vemos el pasado del villano es una magnífica secuencia de terror, cuando de repente no sabe lo que está ocurriendo, ¿no? En ese coche en el que viaja con su familia, y nos encontramos con un momento realmente terrorífico hasta que se resuelve, ¿no? Un poco, y vemos lo que hay. Y evidentemente, en cuanto aparece este personaje, digamos que el director utiliza todas las herramientas que le da el cine de terror para crear esta imagen tan poderosa, que en contraposición con Shazam, que es un cachondo, construye los chistes con este contraste, ¿no? Lógicamente. Y yo creo que le da mucha fuerza a la peli, ¿no? Tener un villano tan
de opereta, tan seguro de sus objetivos, bueno, con cierta carga de lógica detrás de lo que se supone que está haciendo, ¿no? Pero es un villano muy, muy directo, ¿no? No tiene muchas dobles lecturas ni nada. Y sobre todo, pues eso, cuando lo pones en contraposición del protagonista es cuando ese contraste hace que la cosa funcione, ¿no? Que sea muy divertida y que te la creas o que, bueno, que entres al juego. Y luego hay que recordar a nuestros oyentes que hay 2 secuencias postcréditos, digamos, una al principio, que bueno, es la típica en la que se nos presenta una posibilidad de futuro, que solo entenderán, supongo, los que hayan leído los tebeos y sepan un poco qué es lo que hay ahí. Y otra que hay ya al final de todos los créditos, que bueno, es la clásica secuencia descartada, ese chiste descartado de cuando están probando los poderes y están improvisando un montón de chorradas, pues una chorrada más que han sacado del montaje y la han dejado fuera como un chistecillo y ya está, no hay más. Si no os tragáis todos los créditos no pasa nada, pero si os quedáis a verlo, pues que sepáis que eso es un chiste que tampoco aporta mucho. Como dice Dani, una peli divertida, entretenida, que funciona muy bien, que habla muy bien de su director y de la que yo tendría ganas de ver una continuación. Yo querría saber más de este personaje y sobre todo de esta familia que le acoge, ¿no? Es muy bonito el mensaje, digamos, o la lectura que hay sobre el tema de la familia, de los amigos y todo esto. Es algo que se nos machaca mucho, quizá desde Estados Unidos. En el cine normalmente se nos habla mucho de este tema. Pero yo creo que hay un mensaje muy interesante con respecto a las familias de acogida, a los niños adoptados, todo este mundo que, digamos, se suele relegar en el mundo del cine al drama, que no suelen mostrarnos personajes con estas carencias familiares o con estas maneras alternativas de entender la familia en un marco más ligero, más de comedia o más de aventuras. Yo creo que es algo muy positivo y que hay muchos chavales que se puedan encontrar en esta situación y que puedan disfrutar de verse un poco reflejados en pantalla. Yo creo que es un valor positivo que también me gustaría destacar. Así que, para mí, esta semana todos tenéis que ir a ver Shazam y luego todos tenéis que volver a Scanners para dejarnos en comentarios vuestras opiniones. Ya os lo hemos anunciado al principio, este podcast está patrocinado por Wetaka. Para los que no sepáis qué es Wetaka, que yo creo que ya los conocemos todos, es una startup española de tuppers de chef a domicilio, que está revolucionando la forma de comer de miles de personas en España. Esto es así, si como me ocurre a mí, que no tengo ni un minuto libre, que no puedo parar a prepararme algo para comer, porque voy corriendo de un lado para otro, lo que haces es, vas a la web de Wetaka, miras a ver de todos los tuppers y de todas las recetas que te ofrecen de una semana para otra, eliges unos cuantos, te los traen, los metes en la nevera y tú los metes en el microondas 5 minutos o 3 minutos, lo que te haga falta, y comes sano, comida fresca, hecha por un equipo de chefs, pero como si lo hiciera tu abuela, básicamente. Y además por un precio muy razonable, porque los platos vienen a costar de 4,35 € y el más caro son 7 €. Las raciones que traen son 500 gramos, vamos, que te quedas a gusto y comes sano, que es lo más importante, porque al final a mí lo que me pasa es que como no tengo tiempo, me echo en la sartén un par de huevos o un filete o unas salchichas y ala, como los pavos. Y es una pena, porque en ese tiempo podría calentar un plato de Wetaka y comer pues tu verdurita, tu pescadito. Es flipante, tienen como una carta de 27 platos distintos, incluso postres también, y además los cambian todas las semanas para que, bueno, puedas comer o cenar de una manera variada, pues todos los días si te lo propones. Esto es genial para llevártelos al trabajo y eso, lo metes en el microondas y eres la envidia de toda la oficina, porque el olor de los platos de Wetaka es mítico. Y lo digo porque lo sé, porque además hemos podido probar los platos de Wetaka y yo, vamos, personalmente creo que a partir de ahora voy a ahorrar no solo en tiempo, sino también en dinero, en la compra. Voy a dejar de comprar algunas cosas, voy a sacar cosas de la lista, porque al final ya, si lo tienes hecho, pues eso que te ahorras. Realmente el hueco que te hace falta en la nevera para los tuppers de Wetaka, lo sacas de todo eso que no te hace falta comprar. Esa verdurita, ese pescadito, qué tal, todo eso ya te lo ahorras. Ahora ya solo hace falta que metas en la lista de la compra los cereales del desayuno y las patatas fritas, como decíamos en el podcast de Campamento Krypton. La carta con los nuevos platos la hacen pública los jueves, ¿vale? Y de jueves al miércoles siguiente, ese miércoles es el último día que tienes para pedir, porque si no luego ya se renueva la carta, ¿vale? Y hacen envíos a toda la península. Te traen
en una única entrega toda la comida de la semana, que tú la guardas en la nevera y vas tirando de los platos, pim, pam. O sea que esta gente lo único que hace es solucionarnos la vida, ¿vale? El pedido mínimo es de 22 euros, pero por estar escuchando ahora mismo este programa, por ser oyentes de Scanners, os vamos a ofrecer un código de descuento para que cuando vayáis a hacer vuestro primer pedido os hagan 10 euros que van de parte de Scanners. Con el código SCANNER10, ¿vale? SCANNER, Scanner 10 euros de descuento para vuestro primer pedido. Lo vais a poder probar súper barato y vais a flipar con la calidad de los productos de Wetaka. Los encontráis en las redes sociales, están en Instagram y en Facebook, por si queréis ver un poco la pinta que tienen los platos de esta gente. Y evidentemente en wetaka.com es la web donde vais a poder hacer el pedido y revisar la carta y ver qué fácil es todo. He cometido el error de meterme en la web para ir preparando este comentario y estoy viendo la foto de los canelones y de la menestra con jamón y me está entrando hambre. Mola porque la carta es bastante variada, la verdad es que a mí me ha sorprendido la variedad que son capaces de ofrecer. Tienes un salmón teriyaki con noodles para el que le guste la comida oriental y que, claro, no te puedes permitir a lo mejor hacerte un salmón teriyaki con noodles entre semana, eso a lo mejor te lo dejas para cuando salgas el finde, ¿no? Pero que te apetece ropa vieja, pues también lo tienen. O pollo en pepitoria, que para mí es un clásico. Como digo, cositas más alternativas o más de cuando sales el fin de semana, o tu pollo tandoori cuando vas al indio, pues también lo puedes pedir aquí. O tu ramen, pero luego puedes pedir platos de pasta, platos de arroz, verduras, sopas. Bueno, realmente esta gente está trabajando todos los días para ofrecernos, pues eso, un menú saludable, ¿no? Y yo creo que es lo más interesante, que no solo comes variado y ya, sino que comes variado pero comes sano, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante, que vamos tan rápido que ya al final comemos cualquier cosa, ¿no? Y os voy a ser sincero, yo soy muy fan de bajarme a la hamburguesería de cadena de comida rápida y apretarme ahí un menú, ¿no? Pero es que cada vez son más caros. No hay día que no me deje yo 10 euros en un menú o en un sitio de estos. Entonces al final, por mucho menos comes mejor en Wetaka. Así que ya sabéis, el código de descuento es SCANNER, SCANNR 10, cuando hagáis vuestro pedido para poder aprovechar estos 10 euros de descuento que por ser oyentes de Scanners nos ofrecen nuestros amigos de Wetaka. Si probáis, si al final lo intentáis y le dais una oportunidad, no dejéis de dejarnos algún comentario, porque yo quiero saber si estáis de acuerdo conmigo en que realmente merece la pena, ¿no?, probar los tuppers de Wetaka. Vamos a repasar estos comentarios que nos habéis hecho llegar al programa de la semana pasada, donde hablábamos de Nación Salvaje y de Dumbo, pero que vosotros aprovechabais para seguir hablando de títulos de otras semanas. Héctor Torres Ruiz decía: nosotros me parece un engaño en toda regla, la primera media hora es muy buena, pero a la que se empieza a enumerar todo lo que ocurre, hasta ese final sacado de la nada, dice que le ha parecido una decepción y parece que está solo en eso. JR del Rosal estaba de acuerdo con Héctor Torres Ruiz. Dice que Assassination Nation o Nación Salvaje es la leche en vinagre, pero que de nosotros, dice, no sabe si aguanta un segundo visionado. Claro, es lo que yo le comentaba. Creo que sí, que aguanta un segundo visionado porque está precisamente escrita para luego ir viendo todas las pistas que va diseminando para hacernos ver que el final es plausible. Aunque a pesar de eso, para mí sigue siendo un final para el que tienes que levantar mucho la mano, ¿no? Que tienes que dejar la lógica un poco aparte para creértelo. Tomás Verdín decía que había visto Capitana Marvel, que le ha parecido entretenida, pero de menos categoría que otras de las pelis Marvel. Dice, una aventura sencilla, con cosas galácticas y personajes carismáticos. Dice que se lo ha pasado muy bien viendo The Dirt, la película biográfica del grupo Motley Crue, que podéis disfrutar en Netflix. Dice que se ha pasado un rato divertido. Con ese material de partida ya sale cualquier cosa interesante. Las historias acontecidas en la casa Motley darían de sí para varias enciclopedias. Y bueno, ya sabéis que hay 2 libracos que son muy interesantes y también espeluznantes. Dice que efectivamente hay momentos que son muy de telefilm y que se deja ver el poco presupuesto, pero hay momentos realmente gloriosos, como la descripción de un día de la gira del batería Tommy Lee,
el momento de la piscina, y que cree que han podido capturar la personalidad de Mick Mars de una manera fenomenal. Dice que no sabe si le termina de convencer eso de hablar a cámara, porque es un recurso que viene y va. Dice que su referente positivo en esto es una de sus películas favoritas, 24 Hour Party People. Thomas Verlaine, como yo te dije en su momento, 24 Hour Party People es una peli que utiliza la ruptura de la cuarta pared de una manera maravillosa, pero sobre todo porque lo hace durante toda la trama. El personaje principal empieza a hacerlo en la primera escena. Ya desde el primer momento encontramos que efectivamente la narración va a ser así, va a ser directa y hablando a pantalla. Y esto de repente ocurre en la peli de Motley Crue. Empieza a ocurrir en mitad de la peli. Es muy raro, porque sí, arrancamos con voz en off, pero luego los personajes empiezan a hablar a cámara sin venir a cuento, ¿no? Y esto, la verdad es que es raro, se hace bastante raro. The Dirt a mí me gustó, y sí que es verdad que tiene esos momentos de biopic de pelucas, ¿no? Que me gusta denominar a mí, porque me parece imposible, a pesar de la pasta que se gastan en hacer las pelucas, nunca terminan de funcionar, siempre son bastante cantosas. Pero bueno, la verdad es que lo mejor de The Dirt son algunos de sus actores, que creo que lo hacen muy bien, sobre todo el rapero Machine Gun Kelly, que interpreta a Tommy Lee y creo que hace un trabajo sobresaliente. Situación Amenazante nos dice que hace tiempo no se aburría en el cine y con nosotros ha acabado bostezando y pidiendo la hora. Y luego nos habla de Border, una película que no sabe si comentamos en su momento, y te puedo decir que no, que es una peli que tenemos pendiente aquí en Scanners todavía. Dice que es una salvajada de peli, sin tanta pretensión como esta Nosotros, y bueno, entiendo que finalmente nos la recomienda, ¿no? Dice, como siempre sois unos capos, Scanners Forever, muchas gracias, Situación Amenazante. Bueno, como estoy grabando el lunes, los datos del fin de semana están todavía de manera provisional, no tenemos el dato final, pero bueno, en quinta posición sigue estando el Tito Clint con 400.000 euros, con Mula. Nosotros en cuarta posición con 700.000, la Capitana Marvel también 700.000 euros en tercera posición, Dolor y Gloria, Almodóvar, que empezó muy fuerte la semana pasada, desciende ya a la segunda posición con 800.000 euros, y Dumbo, lógicamente, llega a la primera posición con 3.400.000 euros. Yo supongo que como abril está siendo mes de bombazos, yo creo que Shazam va a ser una peli que va a gustar mucho, y que a finales de mes llegan Los Vengadores. Bueno, pues la cartelera se va a quedar como muy tibia, muy templadita de aquí al mes que viene. Os cuento esto porque la semana que viene hay muy poquitos títulos de los que os vayamos a poder hablar que llamen así la atención, ¿no? Pero sí que es verdad que hay cosas muy, muy interesantes, como La profesora de parvulario o la película de animación española El Parque Mágico. Pero además esta semana estamos preparando uno de esos especiales, un Exprimiendo Cerebros, que esperamos poner en circulación en breve. Así que ya podéis empezar a salivar. En este programa habéis escuchado a Dani Lobato y a Alex Manzano, a los que podéis encontrar en La Noche Americana. La música del programa está producida y compuesta por el grupo Altavista. No olvidéis que tenéis un código de descuento, 10 eurazos en vuestro primer pedido en Huetaca, esos tuppers de comida casera que os van a solucionar la vida y que además van a conseguir que de una vez por todas comáis sano. Y yo soy Miguel Ángel Tejero. Me podéis escuchar en Campamento Krypton. Esta semana no he podido grabar con mis compañeros y han hecho un programa divertidísimo sobre estrenos mellizos, esas películas que se estrenaban de dos en dos, esos Robin Hoods, esos meteoritos, esas pelis de hormigas de animación, todo eso recopilado por Campamento Krypton, no os lo perdáis. Pero por supuesto también me podéis escuchar en Efecto Doppler, el programa de Radio 3 dirigido por Laura Barrachina, donde hablamos de lo que más nos gusta todos los jueves a partir de las 9 de la noche. Así que ya sin más, nos escaneamos la semana que viene. Adiós.